Hola, zaragocistas. La derrota en Albacete en un partido que para yo viene condicionado por las decisiones arbitrales y me pienso que cal fer un análisis que incluya esa parte y también la parte esportiva y que si no mal lo fas de uno, pues y un análisis incompleto porque desde la prensa aragonesa se lle obviando pues que las decisiones arbitrales estuvieron importantes en o desembolique do partido, porque na primeira partida estivo Zaragoza superior, fa un gol, con 0-1, pues no sabemos qué se pasaba en el partido, si se remontó al Albacete, pues no sé. A la fin, en la segunda parte se principia muy mal, con un gol, con un chugón que se llega yendo y la coloca a chunto palo, y después una subada que yo me fa dudas, porque si pide barrera, pues el árbitro termina de esperar a que todos los jugadores estén colocados. Aprovechar al jugador que llegue un jugador ya con la barrera una distancia para poder tirar a portería, pero bueno, pues se ha cargado contra José, pues bueno, pues ya sabemos cómo funciona a prensa de aquí de Zaragoza, que muchas veces pues parece que va más contra el equipo que no entre firme de o club, porque en el primer tiempo, pues como digo, es superior o Real Zaragoza con ocasiones de gol, jugando bien, haciendo unas buenas diagonales, con una distribución buena en el campo, en varias alturas, 8-2, con Dotico hizo que viera baixas en el medio campo, en la delantera, y yo veo que con Miguel Ángel Ramírez, pues China Chana se va desarrollando una idea de juego que al tener una mica paciencia, pensar en el medio plazo, me pienso también que había una buena base de jugadores, más en propiedad, y que no Calfer se va frenado por un resultado que si se veía o desembolique del partido, pues no se ajusta a lo que llega, pues un resultado una mica más lo chico, porque en la jugada 12-1 yo en cada tengo a duda de si lo anula porque el balón sale por la línea de fondo o si lo anula por fuera de juego. Una cosa ya que fa realizar y que el árbitro asistente no más levanta a bandera cuando veía que llegó, lo que fa pensar que él veía un fuera de juego que para yo no llegue, porque el ente que podía estar con el pie corriendo en tazaga no tiene garra a ventalla ni poder rematar a jugada continua y tendrá a rematar desde detrás y lo fa pues anticipándose, pero saliendo por la zaga do zaguero, y por lo que charlaba el árbitro con Toni Moya, pues me fa pensar que lo anula por que o balón salió por la línea de fondo, pero dende o bar, que parece que con o Real Zaragoza cuando lleva a perjudicarle interviene mucho más y es mucho más estricto que no cuando ya a favor, pues no se ha demostrado que ese balón pues saliese por la línea de fondo, porque no han puesto garra imagen que confirme si salió o no. Si a mí me ponen una imagen, se ve claramente y si el balón sale, pues no digo cosa, pero que me muestren la imagen, y eso a la fin pues te fa pensar mal o una mica mal, porque yo de continuo ese tipo de decisiones, como el año pasado en la Modigueta, que no interviene en una jugada clarísima de penalti por una man,
y muchas otras que interviene o no de una plaza discrecional y nunca no mejor dito arbitraria. Y con dos sospechosos como Guzmán Mansilla, que tenemos una estadística de una victoria, 2 empates y 5 derrotas, que para yo pues te digo bro sobre cuando se arbitra este señor y otro sospechoso como Miguel Bendiz, que es tío quien fuera chito a Cristian y en un partido con una actitud chulesca y bueno, que ya impropia de un árbitro. Pero a la fin, pues, Carla quedase con una buena primera parte, con una buena base de jugadores y prevar de no pasar dificultad este año, pero que me pienso que el análisis del partido, que al decir que en la primera parte se fació bien, no se salió bien en la segunda, también que al decirlo, pero que también viene condicionado todo por esas decisiones que estuvieron todas en contra. Es un posible penalti a Barda porque le mete a Man en la cabeza, una posible expulsión también, pues de 3 decisiones importantes, todas estuvieron en contra y la más importante que llega ahora, pues encara no han demostrado porque se ha anulado ese gol. Y bueno, pues llevo una fe que a yo tampoco no me fago charlar porque parece que llevo una sin cosa, pero que cuando tiene que tener un partido sí otro también y que tampoco no quiero pensar mal, pero y una cosa que a la fin pues calzarla y ojalá pues en vez de tener que charlar de esto si nos ha perjudicado pues no cales se charlan ni de que nos ha beneficiado ni de que nos ha perjudicado, pero yo sinceramente ya que en esta temporada no remedo una decisión arbitral que nos haya dado puntos, que haya estado decisiva en un partido. Pero bueno,